Esto que estás a punto de ver a continuación no tiene ningún tipo de sentido, y es que durante muchos años yo en mi vida aquí en este mismo canal he estado haciendo pruebas de batería. Casi siempre en todas esas pruebas pongo que 4, 5, 6 dispositivos diferentes. Algunos ganan en la versión anterior, otros ganan en la versión más nueva. Por lo regular es como que ahí está más o menos, algunos para acá, otros para allá. Sin embargo, estoy completamente seguro que en todo este tiempo jamás hemos visto algo como lo que verás a continuación. Te vas a morir y te me vas a desmayar. Agárrate bien de los pelos. Y comencemos justamente con cuáles son los dispositivos que participan en esta prueba, que de hecho los eligieron ustedes. Tú dirás, ay, ¿dónde? Yo no elegí absolutamente nada. Bueno, en el canal de WhatsApp hice una encuesta con todos los dispositivos que tengo para que ustedes eligieran cuál era el que querían que pusiera en esta prueba de batería. Al final ustedes decidieron estos 5. Hasta lo de izquierdo, el primero de la lista, tenemos al iPhone 16 normalito. Lo puse aquí básicamente por el tamaño, porque a partir de aquí todos son modelos más grandes y si lo ponía en medio como que se iba a ver raro la acomodación de tamaños, ¿no? Y pues ya que estamos aquí de una vez vamos a comenzar con los resultados de rendimiento. Y es que como seguramente ya lo sabes, durante esta primera hora de prueba estuve corriendo Geekbench, una prueba de rendimiento, primero con iOS 26.1 y luego con iOS 26.2, para ver realmente cuál era el puntaje que nos daba cada versión. En este caso para el iPhone 16 el ganador fue iOS 26.1, es decir, la versión anterior y no la más nueva, tampoco por mucho. De hecho, con un solo núcleo tuvimos un empate. Esto yo jamás lo había visto que fuera exactamente igual, pues aquí lo tuvimos. Después ya con varios núcleos sí fue a favor de iOS 26.1, pero como te lo digo es una diferencia muy pequeña de unos 100 puntitos, realmente no es una gran diferencia en que uno te va a ir lento y el otro no, la verdad es que no. Como segundo participante de izquierda a derecha tenemos al iPhone 13 Pro Max, el segundo que ustedes eligieron en esta lista. En este caso en rendimiento podemos ver que también está ligeramente parejo, sin embargo también está a favor por poquito de iOS 26.1, la versión anterior. Tú dirás, ya vale, ok, no, ya empezamos mal con esta combo, ya valió. Una diferencia de unos 10 puntos con un solo núcleo y una diferencia de 70 puntos con varios núcleos. Al final tampoco es una diferencia tan grande y no marcará una diferencia en rendimiento, en velocidad si tienes una versión o tienes la otra, pero aún así va ligeramente mejor en iOS 26.1. Como tercer participante tenemos al iPhone 14 Pro Max, que por lo menos en el tema de rendimiento aquí sí ya comienza a cambiar un poquito, y es que con un solo núcleo tuvimos un mejor puntaje a favor de la nueva versión, aquí sí, iOS 26.2. Con varios núcleos pues ya no tanto, de hecho fue mejor la versión anterior 26.1, pero pues estamos ahí más o menos, gana uno, gana el otro. Absolutamente igual que con los dos casos anteriores, no es una diferencia tan grande, 15 puntos con un solo núcleo, unos 100 puntitos con varios, no, es chiquitito. Ahora, esto hasta ese momento está chido, sin embargo, realmente las sorpresas llegan con la batería. Ahorita verás realmente cuánto le duró a una versión, cuánto le duró a la otra versión, y ahí te darás cuenta que esto es una locura. iPhone 15 Pro Max, en este caso, y curiosamente tanto en un solo núcleo como en varios núcleos, gana la nueva versión iOS 26.2. Es correcto, sí. Que a ver, igual que en todo lo anterior, tampoco es un puntaje que tú digas, uy, no, cómo cambia, 500 puntos de diferencia. No, realmente 10, 15, 20, no, bien poquito. Pero eso sí, a favor de la nueva versión. ¿Y sabes cuál no gana en la nueva versión? Exactamente, el último modelo dispositivo, el iPhone 16 Pro Max. En este caso, por lo menos en rendimiento y velocidad, otra vez tenemos un ganador absoluto, iOS 26.1, la versión anterior. Pero si acaso te lo estás preguntando, mano, esto quiere decir que si tiene menor rendimiento y es más lento, la batería va a ir mejor, porque claro, gasta menos recursos. Entonces, si en rendimiento gana 26.1 en la mayoría, en batería debería de ganar 26.2 en la mayoría, ¿cierto? Vamos a verlo. Pero agárrate bien de la silla porque te vas a desmayar. Los resultados que vienen son completamente increíbles. No, ni te lo esperas. Comencemos justamente con el iPhone 16. Después de la primera hora de uso, con iOS 26.1 teníamos un 85% y con iOS 26.2 teníamos un 86%. Una diferencia de 1%, de hecho, no va tan mal a favor de la nueva versión, pero realmente no es nada relevante, ¿cierto? Bueno, pues espérate. Porque después de 2 horas, esta diferencia incrementó a ser de 3% a favor de la nueva versión 26.2. 3 horas, la diferencia había bajado un poquito, pero seguíamos a favor de la nueva versión. 4 horas y pues ahí más o menos igual, ¿cierto? Sin embargo, una vez que transcurrió la hora 4, 5, 6, 7 incluso, tenemos los resultados finales. El iPhone 16 con la versión anterior iOS 26.1 tuvo una duración de 6 horas con 51 minutos, pero el mismo iPhone 16 con la nueva versión iOS 26.2 nos dio un rendimiento de batería de 7 horas con 4 minutos.
13 minutos más a favor de iOS 26.2. Ganador absoluto. Porque aparte te recuerdo que son horas, pero usando el dispositivo con el brillo al máximo, con potencia al máximo, lo cual quiere decir que en un uso normal definitivamente esto se multiplica. 13 minutos no es tan poquito. Pero eso sí, te tengo que decir, la sorpresa realmente no es este dispositivo. Vamos con uno. El iPhone 13 Pro Max. Ya desde la primera hora de uso veíamos una diferencia a favor otra vez de iOS 26.2, unos 3%, no está tan mal. Esa diferencia subía a 4% en la segunda hora, teniendo 54 contra 50. Sin embargo, a partir de la tercera hora, esto fue cuando valió absolutamente queso. La diferencia subió a ser de 7% a favor de iOS 26.2, 40 contra 33. Siguieron transcurriendo los segundos y al final estos son los resultados. El iPhone 13 Pro Max con iOS 26.1, la batería le duró 4 horas con 41 minutos. Pero con iOS 26.2, la batería le duró 5 horas con 26 minutos. Una diferencia de más de 40 minutos a favor de la nueva versión. Por fin. Voy a llorar. Tú dirás, y yo diré, 40 minutos en un uso excesivo con el brillo al máximo es infinitamente un montón. Pero te tengo una buena noticia. Realmente no es la diferencia más grande que tuvimos en esta prueba de batería. Y es que seguimos con el iPhone 14 Pro Max. Aquí pasó algo bastante muy curioso. Pero antes de llegar a ese punto, primero quiero decirte que después de la primera hora de uso ya teníamos una diferencia de 5% a favor de iOS 26.2. Si tú creías que esto era mucho, pues sí, realmente sí es mucho, pero aumentó todavía más para la segunda hora. 58 contra 50 a favor de iOS 26.2, la nueva otra vez. Pero no te voy a spoilear y mejor vamos directo a los resultados finales. Con iOS 26.1 la batería le duró 5 horas. Y ya, 5 horas, porque de hecho se apagó exacto cuando llegamos a las 5 horas, estaba haciendo el cambio para la sexta y ya no llegó, ya y murió. En puntito, pero con iOS 26.2, exactamente el mismo iPhone, unas horas después de actualizarse, duró 6 horas con 31 minutos. No me estoy equivocando. 5 horas contra 6 horas y 31 minutos. 1 hora y media de diferencia a favor de la nueva versión iOS 26.2. Vamos 3-0, pero por mucha diferencia a favor de la nueva. No, ya, actualiza ya, por favor. Digo, si es que la batería te iba mal y decías, ay, como que ya me dura muy poquito, tal vez es buen momento de actualizar. Pero antes de que te me apresures, vamos con el resultado 4 y 5 del iPhone 15 Pro Max y del iPhone 16 Pro Max. Digo, por si acaso piensas, ay, ¿qué tal que esto solo pasa con los dispositivos más viejitos? Vamos a ver. Y es que en el iPhone 15 Pro Max ya desde la primera hora veíamos una diferencia completamente arrasadora, completamente increíble, una locura. 82% contra 74%, una diferencia ya de 8% después de solo 1 hora a favor de iOS 26.2. Otra vez, la diferencia aumenta a ser de 10% para la segunda hora, igual a favor de iOS 26.2. A la tercera hora, la diferencia también sigue siendo del 10%. Al final, los resultados son los siguientes. Con iOS 26.1, el iPhone 15 Pro Max tuvo una duración de 5 horas con 15 minutos. Tú dirás, normal, ¿no? El iPhone 14 Pro Max tuvo 5 horas, el iPhone 15 Pro Max tuvo 5 horas con 15 minutos. Pero con iOS 26.2, otra vez, la diferencia fue abismal. La diferencia fue mucho mejor a favor de la nueva actualización. 6 horas en punto, o sea, 45 minutos más a favor de iOS 26.2. ¡Qué arrastrada le está metiendo! Eso sí, ¿te acuerdas que hace rato te dije, ay, aquí hay un dato curioso que te quiero compartir? Bueno, llegamos a ese momento. Y es que con iOS 26.2 primero murió el iPhone 15 Pro Max y luego murió el iPhone 14 Pro Max. Caso contrario a lo que pasó con iOS 26.1 y a lo que tendría que haber pasado, ¿cierto? Primero, supuestamente por batería, tendría que morir el 14 Pro Max y luego el 15 Pro Max. Pues con la nueva actualización no pasó eso. El iPhone 14 Pro Max le duró mucho más la batería. Bueno, el punto es que a todos les está durando más con esta nueva actualización. Sin embargo, llegamos al último punto, el iPhone 16 Pro Max. El dispositivo que yo te dije y te he dicho durante muchas veces en estos últimos videos, desde que actualicé a iOS 26, definitivamente la batería me va peor que con iOS 18. ¿Se habrá reivindicado? Por fin, ahora la batería dura más que antes. Bueno, después de la primera hora de uso ya teníamos una diferencia grande de 5%, 88 contra 83, a favor de iOS 26.2, la versión más nueva.
otra vez. 69 contra 61 después de la segunda hora. Seguramente ya sabemos para dónde va esto, ¿cierto? 57-51. Vamos a ver los resultados finales. Y seguramente es lo que esperas. Con iOS 26.1, la batería del iPhone 16 Pro Max me duró 7 horas con 46 minutos. Que no veas tú cómo le dura la batería a este dispositivo, ¿eh? Definitivamente es un salto grande con respecto a los modelos anteriores Pro Max. Pero con iOS 26.2, sí, también fue ganador. 8 horas con 12 minutos. ¡Vamos! Una diferencia de casi media hora a favor de la nueva versión. iOS 26.2 es correcto, sí. Y de hecho, no sé si lo recuerdas, pero en la prueba de batería que hicimos aquí en el canal, con iOS 26.1 creo que era, o 26.0, vimos que al iPhone 16 la batería le duraba más que al iPhone 16 Pro Max. Pues ahora, con esta nueva iOS 26.2, ahora sí los papeles invierten como debería de haber estado. Y la duración de batería en el iPhone 16 Pro Max es 1 hora más que en el iPhone 16. A máxima potencia, con el brillo al máximo. Definitivamente en los 5 modelos, en todos los que hice prueba, la batería fue no mejor, mucho mejor con iOS 26.2. Pero lo más curioso y lo que te va a emocionar es que esto no solo lo digo yo, sino que también en los foros de Reddit ya hay personas que están diciendo con iOS 26.2 definitivamente la batería les ha mejorado. Así que si tú hasta este momento tenías problemas de batería, que sepas que iOS 26.2 parece que ha corregido este problema y ha mejorado muchísimo contra lo que teníamos en la versión anterior. Dime por acá abajo en los comentarios qué tal te va a ti después de actualizar a iOS 26.2 y por fin tenemos buenas noticias. Por cierto, aquí te dejo el video con las novedades de iOS 26.2 si es que no lo has visto, para que digas, ay, ¿a poco sí me conviene actualizar? Bueno, pues tendrás esas novedades, más al parecer una mejor batería. Esta es mi experiencia, pero compárteme la tuya por acá abajito.